Este es el tema que os propongo, de vuelta a lo básico, cómo diseñar el aprendizaje a distancia y en línea para todos. Este ha sido, de alguna forma, el gran reto que nosotros hemos tenido. Bueno, mi universidad es la Universidad Abierta de Portugal, es una universidad que funciona totalmente en línea desde, bueno, hace 10 años. Y entonces nuestra experiencia es una experiencia de un cierto modo distinta de la mayoría de las demás, ¿no? Es que, bueno, nosotros ya funcionábamos en línea y entonces, como la pandemia nos ha afectado, ya que habíamos tenido esta necesidad de pasar, de trasladarnos al online, porque ya lo estábamos haciendo, ¿no? Pero la pandemia ha tenido impacto y es un poquito esa experiencia y un impacto importante, y es esa experiencia que voy a compartir con vosotros. Bueno, este es una primera introducción, digamos, al tema. Esta es una imagen que da una buena idea de cómo la pandemia se fue diseminando y cómo se fue abarcando, alargando a todos los continentes, todas las regiones. También en Portugal lo hemos tenido la misma situación, que bueno, ha pasado por todas partes, con el cierre de las escuelas, de las universidades, y básicamente también periodos de confinamiento, ¿no? En que toda la población ha quedado en casa, ¿no? Y ha pasado a trabajar, a estudiar, a hacer todo en su hogar. Bueno, um, en este contexto se ha introducido, tanto desde el punto de vista práctico como también teórico, esta noción de enseñanza, bueno, remota de emergencia. Y la idea, a partir, bueno, desde este informe de Educos, por la situación de que el hecho de que en realidad todas las instituciones han pasado a ofertar educación a distancia y educación en línea, pero no de una forma, digamos, reglada, no de una forma planejada debidamente y usando los modelos típicos que ya estaban consolidados para esa modalidad de enseñanza, ¿no? Y por eso se ha planteado este concepto de la emergencia y de cómo esta educación que se está haciendo o se ha empezado a hacer en particular desde marzo pasado, que es básicamente una utilización de recursos digitales de una forma no muy reglada pedagógicamente, y por eso es una enseñanza de emergencia remota, por eso mismo, por las herramientas que usa, pero no de una forma conceptualmente consolidada. Y eso ha sido la gran experiencia, y todos lo sabemos, que por todo el mundo ha habido un incremento brutal, en particular del uso de herramientas de videoconferencia o de webconferencia, ¿no? Bueno, esta mismo que usamos ahora, Zoom, pero de otras también, Microsoft Teams y todas las demás, ¿no? Um, pero también al mismo tiempo, también se ha incrementado el uso de recursos educativos abiertos y bueno, todo lo tipo de recursos que se han tornado disponibles en la red, ¿no? Bueno, o que ya estaban en los repositorios. Pero al mismo tiempo también se ha planteado un conjunto de iniciativas de la parte de distintas organizaciones de apoyo a los profesores de las instituciones, de las universidades, en este esfuerzo colectivo de adaptación a un entorno que no dominaban o que dominaban con dificultad. Bueno, se destacan aquí algunas que yo creo que son importantes: el trabajo de la Contact North, de la Asociación Canadiense, y en particular este aporte de Tony Bates, pero también la iniciativa muy importante en España de la UNED y de la UOC de Cataluña con este portal Conectados, que ha sido muy importante, que ha sido desarrollado con el soporte del gobierno de España, del Ministerio de Universidades. Y también, bueno, en Portugal ha sido algo distinto. Este es el ejemplo que vos planteo de enseñar a distancia. Es una comunidad de expertos en educación a distancia que se han reunido, que se ha construido este portal también de recursos. Y les doy ejemplo también,
podría dar de otras organizaciones, pero les doy de la EDEN, de la Asociación Europea de Enseñanza a Distancia y Learning, que ha empezado un conjunto muy amplio de webinares, de seminarios usando la herramienta digital para bueno, compartir experiencias técnicas de enseñanza online, ¿no? Un otro aspecto muy interesante es esta coalition, esta Global Education Coalition lanzada por UNESCO, que ha también agrupado un conjunto de orientaciones para hacer esta diseminación de competencias. Bueno, desde marzo se ha planteado que hay aquí distintas fases, ¿no? Una fase inicial de transición rápida hacia esta enseñanza remota, una otra fase de bueno, enriquecimiento de esta experiencia y hasta una fase final en que hay una adaptación de las instituciones a esta nueva normalidad que ahora se ha empezado, ¿no? Y que implica que haya una capacitación de las instituciones, de los profesores e incluso también de todos los actores del proceso educativo que conviven con estos. ¿Qué pasa entonces con mi universidad? La universidad abierta es una universidad online, una universidad a distancia, y como tal ya estaba preparada para este nuevo entorno de enseñanza. Entonces, ¿cómo? ¿Qué diferencia existe entre una universidad que está preparada y otras que no estaban? Bueno, empecemos por un tema fundamental. El ecosistema, que no hay solo una plataforma, digamos, no hay solo un conjunto de herramientas aisladas que se usan para hacer una clase, no, o para replicar una experiencia presencial de una clase, no. A todo un ecosistema digital integrado de aprendizaje en que distintas herramientas tienen una utilidad particular en el conjunto de un modelo de aprendizaje y de enseñanza que está diseñado con determinadas finalidades, principios y procesos, ¿no? Este es un aspecto de todas las herramientas que hacen parte de este ecosistema de la abierta, desde una plataforma básica, una LMS, que es Moodle, pasando también por plataformas de MOOCs propias y otras, otras iniciativas, plataformas de MOOC que existen, repositorios digitales de acceso abierto, repositorios de objetos de aprendizaje. También lo usamos Zoom para alguna actividad particular y también herramientas de evaluación. Este es un tema importantísimo, el aspecto de evaluación de aprendizajes. Bueno, y de socialización, ¿no? También se usan redes sociales propias y no para promover ese aspecto de socialización del aprendizaje. Bueno, en la base de todo está claro el modelo pedagógico, que es un modelo pedagógico propio, ¿no? Diseñado en la universidad y que tiene esa versión, digamos, para enseñanza reglada, formal, el modelo pedagógico virtual, y también hay un modelo pedagógico propio para los MOOC también, ¿no? Para la educación abierta. Y como ven aquí, el modelo pedagógico se basa en el uso y la interacción entre distintos aspectos del proceso de aprendizaje, ¿no? El aspecto del contenido, el aspecto de la interacción entre los estudiantes mismos, de los estudiantes con el profesor, la importancia del feedback que el profesor vaya a compartir con los estudiantes a sus actividades, la importancia misma de una evaluación continuada en que haya un permanente control, autocontrol y control por parte del profesor de la evaluación, de la evolución del aprendizaje. Bueno, todos estos aspectos y también la posibilidad de usar videos y otro tipo de recursos, ¿no? Pero todo esto integrado en un concepto, bueno, en una conceptualización coherente, ¿no? Y ese es el tema también, ¿no? Entonces, los modelos pedagógicos que usamos en la universidad, los modelos pedagógicos institucionales, siguen lo que llamamos una línea de disrupción coherente, es que todos ellos tienen por base
una misma filosofía. Y la filosofía aquí se basa en estos 4 principios básicos, ¿no? Que el aprendizaje es centrado en el estudiante, el principio de la flexibilidad, el principio mismo también de la interacción y de la inclusión digital. Estos son los 4, digamos, fundamentos de toda la filosofía de enseñanza y aprendizaje en la Universidad Abierta de Portugal. Los modelos combinan el aprendizaje autónomo y el aprendizaje autodirigido. Las dos son entonces importantes, pero la combinan con una fuerte dimensión social. Y este es un aspecto fundamental, como se ha comprobado una vez más en este contexto de la pandemia. Y articulando todo eso con la flexibilidad, bueno, que los estudiantes también lo desean, los estudiantes online, y esa flexibilidad con el ritmo necesario y adecuado para que cada estudiante pueda lograr el éxito, ¿no? Entonces, esa componente es también muy importante. En particular, el modelo para la educación abierta se enfoca también en estos aspectos de la responsabilidad individual, de la interacción, esto ya es común, ¿no? De las relaciones interpersonales, que también son promovidas con estos modelos, la innovación educativa y la inclusión digital una vez más. Bueno, pero no es solo tener digamos, un entorno digital, tener un modelo pedagógico, tener, bueno, profesores capacitados, y eso es fundamental, pero también es importante toda la estructura de la universidad estar, bueno, preparada para bueno, el funcionamiento en un entorno digital. Y como se ven aquí, para estar capacitada para la educación en línea, toda la organización de la universidad tiene que estar preparada, y todo eso implica planes muy específicos y concretos de transformación, ¿no? Todos estos aspectos que están aquí en este modelo europeo para evaluar, digamos, la competencia digital de las organizaciones educativas son importantes, y para nosotros han sido, digamos, todo este desarrollo ha sido empezado a 10 años atrás, entonces a toda una historia, ¿no? de cambio que todavía no está completado, ¿no? Ese es un aspecto también que debo relevar, que es el hecho de que este es un proceso continuado y que tiene su tiempo, ¿no? Pero entonces, en el tema, en el respecto a mi universidad, si no ha tenido la necesidad de cambiar su enseñanza-aprendizaje, porque todas las clases continúan abiertas, las actividades se haciendo y tal, ¿qué ha pasado entonces con la pandemia? Es que hay un aspecto nuevo que no lo teníamos experimentado antes. Es que en ese momento toda la comunidad, los docentes, los personal administrativo de servicios, los estudiantes, sus familias, todos estaban ahora en este contexto enseñando, trabajando y aprendiendo desde su hogar. Y eso nunca lo habíamos experimentado antes. Y ha cambiado un poquito las cosas, no solo desde un punto de vista de la infraestructura, pero también de los procesos e incluso de la presión psicológica que que ha sido incrementada y que antes no existía, ¿no? Bueno, entonces ese es el aspecto, ¿no? Es que muchos de ellos, los docentes, los estudiantes, bueno, todo el personal de la universidad, de la comunidad de la universidad, estaban trabajando desde su hogar, pero muchos con condiciones muy precarias, ¿no? Que antes no tenían mejores condiciones, ¿no? Entonces, la mayoría con una presión psicológica y también limitaciones tecnológicas importantes que antes no tenían. Y entonces, un aspecto esencial en todo este proceso, más que el normal, digamos, ha sido la importancia de una buena y fluida comunicación entre toda la comunidad. Eso se ha tornado crítico, ¿no? Bueno, es interesante de volver aquí a digamos, una perspectiva, digamos, histórica y también proyectiva, digamos, proyectiva hasta el futuro. Este es una imagen, ¿no? Digamos, una gráfica que ha sido desarrollada por un grupo de estudiantes de doctorado en torno de una conferencia de la EDEN que ha pasado aquí en Porto, en Portugal, en 2012. En concreto, este es un aporte de Francesc Llorens, que era un estudiante de doctorado de la UOC de Cataluña, la Universidad Abierta de Cataluña. Y aquí se ve es interesante porque se ve la evolución misma de las concepciones y de las prácticas de la educación en línea, ¿no? Y como ya 8 años atrás
se prevía esta evolución hacia una cultura híbrida, también cada vez más con aspectos de automatización, y como al mismo tiempo vemos como la ética y digamos, la empatía se afiguraban como muy importantes. Luego habíamos visto con la pandemia cuán importante eso se ha tornado en realidad, ¿no? Y entonces, miro un poquito atrás, de una cultura muy competitiva al inicio del milenio, ¿no? Digamos, se ha evolucionado una cultura colaborativa y ahora estamos caminando para una cultura híbrida, ¿no? Volvemos entonces a las bases de la enseñanza online y la enseñanza a distancia. Un entorno de aprendizaje efectivo, esto es como lo plantea Tony Bates, por ejemplo, en su libro Teaching in a Digital Age, tiene estas seis dimensiones críticas, ¿no? Las características del estudiante, el contenido, las habilidades, el soporte, el apoyo, la atención al estudiante, y entonces el soporte, el apoyo al aprendizaje, los recursos y la evaluación. Estos seis son fundamentales. Y hay entonces que cuando hay un proceso de cambio de esta esencia, no es solo una cuestión de cambiar de entorno en el aspecto tecnológico, es importante de tener todos estos aspectos en consideración, en mente, y cambiar la forma como los organizamos en el proceso de aprendizaje, ¿no? Y los tomamos en consideración en el diseño pedagógico también, ¿no? Pero estos no son necesarios, claro, son seis básicos, pero no son suficientes, como él mismo lo plantea. Pensar en implementar estos componentes es necesario, pero no son suficientes porque además de esto, para haber una enseñanza eficaz, se necesita también cuatro otros aspectos. Y yo creo que estos cuatro otros aspectos han sido muy, muy, muy importantes en esta transición en el contexto de la pandemia. Un buen diseño del aprendizaje, y lo hemos visto, que mucha de esta transición se ha hecho, ¿no? Sin un buen diseño que lo soportase, y por eso muchos no han sido exitosos, ¿no? Un aspecto fundamental, que es la empatía por los alumnos y la capacidad de entender el contexto mismo en que cada uno está estudiando, y entonces tener esa capacidad de se relacionar con ellos y de crear también una red, digamos, emocional que en el fondo va a agregar toda la comunidad de aprendizaje. La competencia del profesor, eso es importantísimo, en distintos aspectos, y empezando desde el inicio entonces por el aspecto de la competencia digital, y claro, la imaginación para crear un entorno de aprendizaje eficaz, ¿no? Esto yo creo que se ha visto en la pandemia, que en muchos casos se ha hecho cosas muy interesantes, pero aquí muchas de ellas no tenían los otros elementos por detrás, ¿no? De la parte de la universidad abierta, como ya es una universidad en línea, digamos que estos aspectos ya estaban, digamos, asegurados. Todavía, como lo ha planteado aquí, el aspecto de la empatía por los alumnos ha quedado muy importante y nos ha obligado a, bueno, tomarla más en consideración de lo que lo teníamos antes, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la universidad, hay digamos, una overview, digamos, de todos los aspectos. Estos son lo que hay, digamos, una síntesis del impacto que ha tenido en la institución el efecto de la pandemia, ¿no? Digamos que en aspectos como pedagogía, currículo, diseño de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, la estructura de cursos, la tecnología, evaluación de calidad, estos no han tenido mucho impacto. Pero las políticas de apoyo institucional sí, en particular en el aspecto de políticas y de infraestructura, la infraestructura reforzada, políticas que se han tenido que adaptar en muchos aspectos, la atención al estudiante, fundamental, y también el aspecto de la enseñanza, ¿no? Los profesores y los tutores, los profesores, ¿no?
de los docentes. Los profesores, los tutores han tenido que tener alguna atención a distintos aspectos de los que estaban acostumbrados, ¿no? Esto es muy importante, en particular con los que haya planteado. Y los que yo considero más críticos, que ha implicado una mayor atención por parte de la universidad y una mayor capacidad de adaptación, ha sido la evaluación de aprendizaje y la seguridad de la evaluación, que son aspectos que yo creo que son comunes, claro, pero también en la universidad en línea ha sido necesario de los reforzar en este contexto de la pandemia. Bueno, entonces, volviendo a este aspecto, la mitigación, de esta dimensión de mitigación de la crisis para una transformación institucional que hay que tomar en consideración. Bueno, empezando por a qué nos dirigimos. Esta es la visión que tenemos en la Universidad Abierta de Portugal sobre cómo va a ser el futuro de la educación superior. Es que nuestros estudiantes en no muchos años van a vivir, trabajar y estudiar desde su hogar, en coche, en la playa, donde sea, y nosotros tenemos que estar preparados para construir entornos de aprendizaje y, digamos, procesos de aprendizaje que tengan eso en consideración, ¿no? Aprender en cualquier lugar, en todo lugar, ya es nuestro lema, pero ahora está también reforzado por una nueva percepción de cómo estas condiciones individuales pueden ser distintas, precarias, y la importancia de tener eso en consideración, ¿no? También hay un aspecto interesante en esta imagen, que es la cada vez mayor importancia de los dispositivos móviles y del uso de inteligencia artificial, de agentes inteligentes en la facilitación del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Cada vez vamos a tener más el auxilio de este tipo de herramientas, ¿no? Como ya podemos dirigir un coche, tener el GPS conectado e interagir con él por tema de, bueno, por voz y tal. Claro, eso ya se pasa, pues se va a pasar mucho más. Y en la educación eso va a ser una regla fundamental y tenemos que nos adaptar a ella, ¿no? Claro que desde este punto de vista no hay digamos, una revolución en lo que ya se planteaba antes de la pandemia, ¿no? Si vamos aquí los retos que el Horizon Report del Informe Horizon del EDUCOS ya planteaba para los próximos años, bueno, podemos decir que de una forma general esto no ha cambiado mucho. Quizás se ha reforzado el tema de asegurar una mejor inclusión digital, digamos, una mayor diseminación de las oportunidades de acceso y participación digital, y eso se ha cambiado mucho, y también temas que, bueno, no se conectan directamente con la universidad, como digamos, inclusión digital para para el aprendizaje de los niños, por ejemplo, ¿no? Eso no se plantea tanto en la universidad, naturalmente, pero también va a ser un aspecto más reforzado en el futuro. Pero desde el punto de vista de la universidad, esto es fundamental, el tema de la inclusión, ¿no? Y aquí, bueno, aquí también el aspecto de la fluencia digital que tiene que perfeccionar. Muchos de nuestros profesores, por ejemplo, ya estaban preparados y capacitados para enseñarse en entornos digitales, pero se ha visto que muchos de ellos no tenían una gran fluencia. Ha habido entonces que hay necesidad de incrementar esa componente. Y eso me conecta con el punto final que quería plantearos. De vuelta al básico, es lo que la pandemia también nos ha, digamos, enseñado, es la importancia de la capacitación digital de los docentes, ¿no? Este es bueno, el marco europeo de competencia digital para los educadores. Y de todas estas dimensiones, yo diría que algunas de ellas se han quedado como, bueno, se ha visto en la experiencia de la pandemia que no estaban muy desarrolladas, ¿no? Y hay bueno, perfeccionar la competencia digital en esos dominios. Yo, bueno, hablo en concreto de la primera dimensión, el professional engagement. También
de la tercera, de la enseñanza-aprendizaje, se ha visto en particular en el apoyo al estudiante. También en el este ha sido cuarto, que ha sido fundamental, se ha visto muchos problemas con la cuestión de la evaluación. Y hay, bueno, formas muy potentes, muy eficientes, ¿no? De producir buena evaluación digital. Y también los aspectos quinto y sexto, pero estos quizás van a tomar más tiempo, ¿no? Eso nos conduce al tema final que os planteo entonces, que son los retos que yo creo que son fundamentales para el desarrollo profesional docente digital en los próximos años, ¿no? Bueno, ya está aquí en la diapositiva. Bueno, las diapositivas van a ser accesibles por todos, los pueden ver con más detalle, pero yo voy a en particular convocar vuestra atención para la importancia de la formación ser hecha de una forma inmersiva y en contexto online, ¿no? Yo creo que ha sido muy poco exitosa toda la capacitación docente que se ha hecho a lo largo de los años en entornos que no fueron online. ¿Por qué? Porque al final los profesores no han desarrollado su propia experiencia de aprendizaje digital y como tal no han desarrollado su propia sensibilidad, su comprensión de lo que los estudiantes tienen que, los retos que tienen, ¿no? En un contexto digital. La importancia de la comunicación, el impacto que ella tiene en un entorno digital, la importancia de la gestión del silencio o no. Todos estos aspectos son muy importantes. Y el aspecto de la fatiga digital, cómo evitarlo. Todos estos aspectos son fundamentales y solo se pueden desarrollar esta sensibilidad desarrollar de forma efectiva si los profesores mismos han tenido ellos mismos la posibilidad de aprender en un entorno digital y entonces de lo entender mejor. Bueno, os quedo aquí con todas estas ideas y también os convoco, si, bueno, los que tienen interés, también a interesar por esta conferencia, que es la conferencia de EDEN, de la Asociación Europea de Enseñanza a Distancia y Learning. La oficina de investigación se va también a tener lugar en próximas semanas. Va a ser también, bueno, con la colaboración de la Universidad Abierta de Portugal, y por eso también os invito a participar. Bueno, nada más. Muchas gracias y espero que estas ideas vos hacen sentido y vos pueden dar una forma de estas experiencias ser de utilidad. Bueno, y queda a vuestra disposición para alguna cuestión. Muchas gracias, doctor, por esta excelente conferencia. Gracias por compartirnos su experiencia en la Universidad Abierta de Portugal. Y vamos a dar paso a las preguntas. Le voy a trasladar la primera. La primera es de Sandra Ornes Vázquez, quien nos saluda desde Caracas, Venezuela. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo su universidad ha manejado la resistencia al cambio, no solo de los docentes o estudiantes, sino también de la propia estructura institucional? Sí, bueno, muchas gracias por la cuestión. Es una cuestión fundamental, ¿no? La transición y la transformación digital de las universidades, bueno, la primera, digamos, el primer objeto es ese mismo, ¿no? De cómo superar la resistencia que siempre hay, ¿no? Bueno, yo creo que la primera, digamos, el primer aspecto que debemos tener en cuenta es que no va a ser posible convencer toda la gente de que esto es una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, el proceso de cambio, perdón, debe ser diseñado de una forma en que el tiempo de cambio también permita el tiempo a la gente de entender las ventajas y también los defectos, ¿no? Los problemas de esta transformación. En nuestro caso en particular, la idea ha sido de involucrar toda la comunidad en el proceso de cambio, de asegurar que todos los docentes, por ejemplo, han tenido la necesidad de hacer una capacitación, digamos, un curso, ¿no?
organizado de capacitación de 3 meses, imaginen, 3 meses, totalmente en línea, y ese curso era sobre la enseñanza online. No era solo a enseñar a usar las herramientas, era lo que es, cómo es, para qué sirve la educación online y por qué ella puede ser de mejor calidad. Este es un aspecto central, ¿no? Es que esta modalidad de enseñanza permite una experiencia de aprendizaje de gran calidad. Y eso sí, es la motivación principal que un profesor puede tener para adherir a un profesor y los otros actores, ¿no? El profesor, el estudiante y todo el personal involucrado para, bueno, adherir a este cambio, ¿no? Pero no van a adherir todos, ¿no? Con tiempo, casi todos lo van a adherir, pero al inicio solo serán un grupo importante, pero esos también pueden en la comunidad ser un poquito agentes de cambio, ¿no? Ese es importante también, ¿no? Entonces, capacitar a los docentes, capacitarlos de una forma inmersiva, involucrarlos a todos, explicarles muy bien por qué estamos cambiando, dejarles la oportunidad de no concordar con eso, pero hacer todos parte del proceso. Bueno, también hay más cosas para decir, pero no hay tiempo. Entonces, esas son las ideas principales.